Gracias, Juanjo, lo primero por atenderme con tanta celeridad. Comentaros a todos los que veis este vídeo que Juanjo es el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria. Ha sido alcalde de un pequeño pueblo precioso de Cantabria, de Escalante, donde, sin entrar en profundidades, me consta que muchos vecinos tienen buen recuerdo y son agradecidos con el trato que tuvo con ellos durante ese periodo. Gracias, como te digo, Juanjo. Lo primero que quiero hacerte una pregunta sobre cómo valorarías y en qué señalarías que ha sido el cambio de ejecutivo de Revilla al Grupo Popular o al gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Bueno, buenos días y gracias, Alejandro, por tu invitación y por tu amable presentación. Sin duda, las elecciones autonómicas de mayo del año pasado indicaron algo que los cántabros querían, es decir, un cambio en la forma de gobernar y un cambio en el signo político que dirigía Cantabria. Los últimos 20 años han estado gobernados por una coalición regional socialista, salvo el impasse del 11 al 15, donde estuvo el Partido Popular gobernando, y eso, las políticas, el desgobierno que manifestaba esa coalición, en la que realmente no era un único gobierno, sino que era un reparto de poderes, se manifestó pues un hartazgo y en la entrada de una crisis y una situación en la que los ciudadanos de Cantabria decidieron poner fin en las pasadas elecciones. De tal manera que el Partido Popular fue la lista más votada, casi doblando el número de diputados al siguiente, un resultado contundente que marcaba el cambio. Y el cambio se ha materializado con la presencia de Buruaga y una forma de hacer política distinta, enfrentándose a los problemas, no ocultándolos, y de forma valiente. Valiente al decidir formar gobierno en minoría y pactar todos los lunes en este Parlamento aquellas cuestiones que consideramos importantes para transformar la Cantabria y sacarla de la situación de parálisis en la que estaba. Y eso supone un esfuerzo mucho más intenso y de diálogo, de negociación y de trabajo con las demás fuerzas políticas. Siguiendo un poquito la actualidad del Parlamento de Cantabria, dentro de lo que me permite mi trabajo y mi tiempo, hay unos temas ahora mismo, si no me equivoco, Juanjo, que son delicados, ¿no? O por lo menos que son de actualidad en el Parlamento de Cantabria. Uno podría ser el tema del lobo, que entiendo que el PRC está muy reivindicativo con ese tema, no sé si acertada o desacertadamente, quisiera que me explicaras un poquito sobre eso. Y otro tema que me preocupa, que creo que es un problema que tienen todos los presidentes autonómicos y que todas las comunidades autónomas carecen de soluciones, además de muchas otras que el presidente del gobierno no da, evidentemente, es el tema de la sanidad, quizá también meter la educación y quizá también meter la dependencia, es decir, lo que son servicios sociales. Sé que son varias preguntas, pero bueno, me gustaría que te explayaras en esto que te expongo. Bueno, con respecto al lobo, es una realidad que preocupa a todos los cántabros, especialmente a los ganaderos y de ganadería extensiva de Cantabria. Pero resulta sorprendente que quien ahora aboga la defensa de los ganaderos respecto al lobo sea el Partido Regionalista, que ha tenido las competencias en el desarrollo rural de Cantabria en los últimos 16 años. Y no fue capaz de exigir a su socio de gobierno, el Partido Socialista, no se plantó ni fue valiente para exigir que no incluyeran al lobo en el listado de especies protegidas. Por lo tanto, el problema del lobo en Cantabria es la libertad que le permite al lobo de atacar al ganado al estar en el listado de especies protegidas, lo que no permite el control de las manadas de los lobos. Las manadas cada vez son más numerosas, los lobos procrean, no tienen un enemigo natural en el entorno, en el medio, y por lo tanto el número de manadas y de miembros de esas manadas es cada vez más numeroso y presiona mucho más al ganado, de tal manera que ha habido ataques de lobos a ganado en los propios municipios de Cantabria, en los cascos urbanos de los municipios, ¿no? Que es una realidad preocupante. Y la responsabilidad es del Gobierno de España, porque el Gobierno de Cantabria lo que puede hacer es, sin duda, compensar los daños que causa el lobo, pero no nos permite controlar las manadas de los lobos. Y esa es una competencia del Gobierno de España, en concreto de la ministra Ribera, que ha tenido una posición absolutamente integrista con respecto a la protección del lobo y en contra de los ganaderos de Cantabria. Y el lobo, si el Gobierno de España, el señor Sánchez, no recibe con sensibilidad esa situación, seguiremos reclamándolo para el control de esas manadas.
manadas. El Partido Popular no pretende la extinción del lobo, ni muchísimo menos, faltaría más. Lo que sí pretendemos es controlar el número de lobos y de manadas que campan libremente y que atacan día sí y día también al rebaño, a los ganados, caballos, vacas, ovejas, y que es una situación dramática para los ganaderos de Cantabria. Como también trazaba antes, Juanjo, hay un tema que preocupa a todos los españoles, seguramente el 100% de personas que nos ven estarían preocupados por ello, que son los servicios públicos esenciales, ¿no? Sanidad. Aquí, en la época de Mariano Rajoy, se hizo una gran inversión en Valdecilla, fue el primer tema que Nacho Diego, en aquel entonces, trató con el que fuera presidente del gobierno, se acabó con Valdecilla, pero ahora tenemos un problema, digamos, técnico, ¿no? Que son las listas de espera, que entiendo que son la falta de profesionales, y entiendo que también parte de la solución estará en esa ley que presenta el señor Feijóo de conciliación laboral, ¿no? Quisiera saber al respecto de Cantabria qué situación se encuentra y en caso de que la situación no sea todo lo favorable que espera el Gobierno, que creo que siempre es insuficiente, ¿qué soluciones o por qué vía se puede llegar a algún tipo de solución en este respecto? Bueno, son cuestiones complejas y de distintos aspectos, pero como bien indicabas, en Cantabria, el Hospital Valdecilla, que es un hospital de referencia en España, se consiguió, y hay que decirlo muchas veces, gracias al empeño del Gobierno del Partido Popular en la legislatura 11-15, en la que la actual presidenta, la señora Buruaga, era consejera de Sanidad. Una enorme infraestructura sanitaria que se consiguió gracias al esfuerzo y al empeño de ese Gobierno del Partido Popular, porque gobiernos anteriores, regionalistas y socialistas, no fueron capaces de sacar adelante esa obra. Aparte de esa obra enorme de infraestructura y fundamental para la sanidad de Cantabria, el problema actual que tenemos es la falta de médicos, que es un problema endémico en toda España. Una situación de falta de reposición de médicos, donde en concreto la especialidad de medicina de familia se ha ido abandonando por parte de los profesionales y no ha sido capaz de las administraciones públicas de hacerla lo suficientemente atractiva para que los jóvenes elijan esa especialidad. Sin duda, la medicina de familia es la puerta de entrada al sistema de salud, y con una buena medicina de familia, sin duda, seríamos capaces de atajar muchos otros problemas que luego tiene el sistema de salud. ¿Qué pasa en Cantabria en esta situación y este verano en concreto? La oposición se ha empeñado a hablar de un caos sanitario cuando realmente los datos demuestran que no ha sido así. El problema se debe a la falta de médicos, no a la falta de contratación. Tú no puedes contratar lo que no hay, y lo que no hay en España son médicos. ¿Pero de dónde viene esto? Este problema no se ha generado en 12 meses del Gobierno del Partido Popular en Cantabria. Un médico, como cualquiera puede entender, tarda más de 10 años en formarse. Y el problema es que no ha habido una previsión de quienes han gobernado hasta hace un año en ver esa capacidad de reposición de médicos, que se sabía que había médicos que se iban a jubilar y no había número suficiente para reponer esas plazas. Por lo tanto, la irresponsabilidad absoluta del Partido Socialista, con el silencio cómplice del Partido Regionalista, ha hecho que la sanidad de Cantabria viva una situación de tensión como no había vivido hasta entonces. Pero el esfuerzo de los equipos directivos y, cómo no, la implicación de los médicos, enfermeras, auxiliares administrativos de los hospitales, celadores, los servicios de urgencia, han hecho que con la profesionalidad de todos este verano haya ocurrido con los mismos índices de incidencia que ejercicios anteriores. Por lo tanto, negar el caos alarmista que la oposición se ha empeñado en establecer como discurso cuando realmente no es cierto. Sí, un problema de falta de médicos que va a seguir existiendo, y en eso es lo que está trabajando el Gobierno de Cantabria: buscar médicos, ofrecerles condiciones para que acudan y se queden después de terminar su residencia en el MIR. Pero hay un hecho importantísimo y que no puede obviarse, que es la responsabilidad del Gobierno de España. Durante la pandemia, en el COVID, no fue capaz de prever que los médicos residentes en el MIR no iban a acabar su especialidad en mayo, como todos los años, sino que iban a terminarla en septiembre, lo que ha hecho que este verano, además, al problema añadido de la falta de jubilación de médicos, se añadía que esos residentes no acababan su especialidad y no podían realizar su trabajo como en anteriores veranos. Por lo tanto, una situación doblemente complicada y, como digo,
razonablemente gestionada. Y un hecho muy importante, este gobierno, el gobierno de Buruaga, por primera vez en la historia de Cantabria, es sorprendente, pero por primera vez los ayuntamientos y los usuarios conocían de antemano cuando su centro de salud no iba a disponer de médico, siempre una enfermera o médico. Nunca se ha cerrado un centro de salud. Había una enfermera y médicos en los periodos que había disponible, o de vacaciones o de baja. Pero los vecinos sabían con anticipación cuándo iba a haber o no médico para la consulta y tenían la capacidad de desviar su consulta al centro de salud más próximo, asumiendo el gobierno de Cantabria ese traslado. Parece sorprendente, pero hasta este año los gobiernos anteriores no lo ofrecían. Llegaba un vecino y si no tenía médico se encontraba el centro de salud cerrado a cal y canto sin previo aviso. Eso ha cambiado y eso refleja una forma de gobernar volcada en la ciudadanía y en un esfuerzo tremendo por los directivos sanitarios para ajustar esas plantillas, pero un esfuerzo que la ciudadanía ha entendido y ha comprendido. Y por lo tanto, razonablemente satisfechos, pese a la falta de médicos, que como repito es el verdadero problema y el drama que tiene la sanidad en España. Pues bueno, si convendrás conmigo en que a pesar de que eso es un éxito, de que demuestra una gestión por la gente realmente, que eso pocas veces se ve últimamente en los responsables públicos, es insuficiente. Evidentemente, creo que mientras no haya un quórum entre la presidencia del gobierno y las comunidades autónomas, va a ser imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. Pero bueno, para más INRI, y a pesar de las dificultades que tú me hablas, te voy a añadir una dificultad más, que es el cupo catalán. El cupo catalán, para quien quede un poquito, para quien no vea el telediario, porque aún sin verlo tiene que haberse enterado la gente de lo que está ocurriendo, es una quita de deuda al gobierno catalán en detrimento del resto de las autonomías. Es decir, los que más pagan van a ser beneficiados según el gobierno en detrimento de aquellos que más complicaciones tienen para sacar adelante otro tipo de servicios, fundamentalmente los servicios públicos, que es de lo que estamos hablando. En este aspecto, el gobierno de Buruaga, el gobierno del Partido Popular en Cantabria, tiene previsto, supongo que además de reunirse la presidenta con el presidente del gobierno cuando así sea menester, ¿tiene previsto algún tipo de plan o algún tipo de solución a este imprevisto que el gobierno central nos pone? Bueno, yo creo que lo que no podemos caer es en la trampa que está tejiendo Pedro Sánchez de negociar de manera bilateral con las comunidades autónomas un asunto que, como bien explicas, es de competencia o de interés nacional. Porque no podemos deshacer nuestro Estado las competencias autonómicas que se tienen, que hay que respetarlas. Los asuntos bilaterales son las cuestiones que ocupan de Cantabria con el gobierno central, es decir, aquellos compromisos que el gobierno de España ha adquirido con Cantabria, pero el asunto del cupo catalán, como se llama coloquialmente, lo que representa o lo que significa es romper la igualdad entre españoles. No se puede ceder por el interés de Pedro Sánchez de permanecer 2 meses más en la Moncloa la dignidad y la igualdad entre españoles. El cupo catalán, tal y como nos lo presentan, supone la mayor fractura de derechos y de igualdades entre españoles, y es algo que el Partido Popular va a hacer frente común en todas las comunidades autónomas en las que estamos gobernando, porque nuestro compromiso con nuestras comunidades autónomas, con nuestros ciudadanos y con toda España va mucho más allá del interés personal que tiene el señor Pedro Sánchez, y lo tenemos que decir en todos los foros donde podamos. Es absolutamente irregular el procedimiento y es absolutamente inadmisible para el resto de los españoles. Por lo tanto, ese desagravio que está cometiendo Pedro Sánchez lo tenemos que recordar todos los días, porque no se trata de perdonar la deuda a los catalanes y una parte a los cántabros, porque a la gente hay que decirle que la deuda no desaparece. El que un señor deje de pagarla significa que la pagamos entre otros, y si se perdona la deuda a la administración catalana, que no a los catalanes, sino a los gobiernos separatistas catalanes que han generado una deuda infinita por su mala gestión, por su mala política, en detrimento de la ciudadanía catalana también. Esa deuda ingente la tenemos que pagar el resto de los españoles, pero solo para que Pedro Sánchez permanezca 2 meses más en la Moncloa. Algo absolutamente intolerable, porque iría en detrimento de los recursos que los ciudadanos, en este caso de Cantabria, necesitan, y es algo a lo que no estamos dispuestos, por supuesto.
Ahora estamos viviendo últimamente dos temas de actualidad. Uno que ocupa un poco menos a Cantabria por la situación geográfica que tiene, que es la llegada de inmigrantes de África, que es un tema que hay que buscarle algún tipo de solución. En este aspecto me gustaría saber cuál es la postura del Partido Popular en cuanto a la inmigración irregular. Bueno, por supuesto, la inmigración irregular en sí es un delito. Pero el Partido Popular y Cantabria ha sido, es y será solidario y responsable con los demás territorios de España. Porque la situación actual que están viviendo algunos de los territorios, con esa presión insoportable para españoles que viven en Canarias o en Ceuta y Melilla, que son españoles como nosotros, creo que como una comunidad autónoma y como españoles tenemos la obligación de ayudar y corresponder, por solidaridad con esos inmigrantes que se ven obligados a lanzarse en esas circunstancias, a veces que les va la vida en ello, pero sobre todo también por responsabilidad con el resto de nuestros compatriotas, como son los canarios, ceutíes y melillenses, ¿no? Creo que es un ejercicio de responsabilidad. Esa responsabilidad que asumimos las comunidades autónomas no exime al Gobierno de España de cumplir su obligación, que es lo que no está haciendo. La política de inmigración es una política nacional, no autonómica, y lo que no puede hacer Pedro Sánchez, como siempre, es desviar la atención de sus responsabilidades en las comunidades autónomas. Y una vez más intenta evitar su responsabilidad, por cobardía o por interés político, por intentar desgastar las comunidades autónomas del Partido Popular, que no lo va a conseguir, porque no estamos dispuestos precisamente a ceder a su chantaje. La obligación del Gobierno de España en política migratoria es del Gobierno central y, por supuesto, Cantabria, como digo, ha sido, es y será solidaria con todos los españoles y con quien lo necesite, dentro de las medidas que tenemos, y sin olvidar una cuestión: cualquier coste añadido por la aceptación de estos inmigrantes que van a venir, en el caso de Cantabria unos 29, tiene que venir acompañado con la aportación de recursos suficientes para que el mantenimiento y la atención de esos jóvenes menores no acompañados no suponga minorar los recursos y la prestación de servicios que reciben los ciudadanos de Cantabria. Vale, para no demorarnos mucho, otro tema que acabo de dejarte en el tintero es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hace unos pocos días el senador autonómico por Cantabria, Íñigo Fernández, tuvo una actuación que podríamos calificar de más que interesante y clara en el Senado, en donde quedó claro delante de sus señorías que evidentemente Venezuela, como Nicaragua, como Cuba o como Corea es una dictadura, pero hay quien se empeña en blanquearla. Me refiero al señor Sánchez y al señor Rodríguez Zapatero, que por lo visto ahora se erige como partícipe de la negociación para que el opositor venezolano llegara a España. ¿Qué opina el Gobierno de Cantabria? Bueno, ¿qué opina, mejor dicho, el Partido Popular de Cantabria y quizá también el Gobierno, y si tiene previsto algún acto o algún gesto con el pueblo venezolano? Bueno, como muy bien decías, Íñigo Fernández, que es diputado autonómico y senador por Cantabria, designado por esta Cámara, tuvo una intervención brillante el otro día en el Senado, precisamente sobre esta cuestión. La situación de Venezuela es algo absolutamente intolerable, inadmisible en el contexto internacional, y lo realmente lamentable es que el Partido Socialista siga blanqueando el movimiento bolivariano, que no deja de ser el impulso de dictaduras comunistas, ¿sí? Con ese término hay que utilizarlas y definirlas, en Iberoamérica, y en esa red de intereses bolivarianos que va en contra de los derechos humanos y de la libertad que defiende el Partido Popular. Y desde ese punto, todas las iniciativas parlamentarias que se han planteado en este Parlamento, y no solo eso, sino acompañar a los venezolanos en sus reivindicaciones, en todos los actos. De hecho, el sábado que viene hay una concentración y, como no, estaremos apoyando la libertad y la democracia en Venezuela, con una voz muy alta y clara, y denunciando la complicidad del Partido Socialista con esos regímenes absolutamente totalitarios, y que la sociedad española tiene que despertar del letargo y ver que lo que pasa en Venezuela
parecía increíble que pudiera llegar y realmente se ha materializado. Los pequeños síntomas que se van viendo de intento de control de las administraciones, como se empieza poco a poco, es una deriva peligrosísima, y el Estado de Derecho, la separación de poderes, es algo que los españoles tenemos que exigir todos los días en nuestro puesto de trabajo, en nuestra vida cotidiana. El respeto a la Constitución que nos dimos todos los españoles en el 78, que no está en peligro, porque los españoles la vamos a defender y el Partido Popular sin duda va a hacer bandera de ello, pero hay que estar muy atentos a cualquier signo que indique una deriva a precisamente esa pérdida de la separación de poderes. Y es algo que tenemos que defender desde todas las instituciones, ayuntamientos, parlamentos regionales, pero desde nuestra vida diaria, desde la vida de cada ciudadano de Cantabria y de España, en la defensa de nuestros derechos de libertad y de democracia, y solidarizarnos con aquellos países hermanos, como son los países latinoamericanos, que están viviendo una situación de dictadura comunista, y que hay que llamarla como es, dictadura comunista. Como pregunta de contenido, esta es la última, Íñigo, perdón, Juanjo, para no entretenerte más. Te preguntaba antes por sanidad y te hacía un hincapié, te toca otros dos temas que no hemos entrado en ellos. La educación, el informe PISA habla por sí solo, pero me interesa mucho, y una vez que acabes tu explicación yo te voy a hacer una petición porque creo que es necesario. Es el tema de la dependencia. ¿En qué situación se encuentran las políticas de dependencia en Cantabria? Bueno, sanidad y educación son los temas que más preocupan y más ocupan al Gobierno de Cantabria. Su primer presupuesto, este presupuesto que entró en vigor el día 1 de enero de 2024, más del 50% del presupuesto lo supone el gasto en sanidad y en educación. Con lo que la importancia de estos sectores del estado de bienestar está claramente manifestado en estas cuentas públicas, porque han reforzado esas dos partidas de manera considerable, muy considerable, ¿no? Más de 1.100 millones en sanidad y en torno a 800 millones en educación, de un presupuesto de 3.400 millones de euros. Eso es la importancia que se da, más de la mitad del presupuesto destinado a esos servicios básicos. Y, cómo no, la dependencia. Este gobierno ha hecho una novedad con respecto a lo que se hacía hasta ahora, y es permitir al usuario elegir el centro o la residencia en la que quieren permanecer, en la que consideran más adecuado para sus familiares, aquellas personas dependientes, la que elijan sus familiares o la que ellos mismos puedan elegir. La libertad de centro creo que debe ser el principio básico para un buen estado de residencias y de dependencia. Sin duda, algo preocupante en el Gobierno de Cantabria es que la ley de dependencia no se ha cumplido con Cantabria. Cantabria cubre el 70% de los gastos de dependencia, cuando la ley dice que debe ser compartido entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria. Pero el Gobierno de Cantabria no se aparta de la responsabilidad que nos toca, es más, asumimos un sobrecoste para que el Estado y la dependencia en Cantabria sea atendida de la mejor manera posible, pero no dejamos de reivindicar que el Gobierno de España tiene que cumplir y cubrir ese déficit que hasta ahora está asumiendo el Gobierno de Cantabria. Fíjense lo que les digo, más del 70% del gasto de dependencia lo aporta el Gobierno de Cantabria, cuando el Gobierno de España debería cubrir ese 20% que no está haciendo. Es una reivindicación clara que tenemos con el Gobierno de España, y que esperemos que responda con otros tantos compromisos. Podríamos estar hablando aquí de infraestructuras eternas que no se terminan en Cantabria, el último juego con la Pasiega, una infraestructura fundamental para el desarrollo económico de la región y ampliación del puerto de Santander como una infraestructura básica, y que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se aparta cuando llevaba años asegurando que la infraestructura se iba a ejecutar. Ya no sé si era mintiendo años, o lo que ha pasado es que, como ha habido un cambio de gobierno, ahora se desdicen. Situaciones complejas que sin duda la presidenta Buruaga va a plantear al presidente Sánchez de manera leal, pero firme y sin ceder a los chantajes de Pedro Sánchez. No, tampoco te lo tomes muy en serio, porque seguramente haya sido un cambio de opinión sin ningún tipo de mala interpretación por su parte. Antes de acabar, Juanjo, no he tratado las infraestructuras porque quedó claro cuando vino aquí el ministro y se dirigió a la presidenta Buruaga
que vino simplemente a explicar por qué llamaba el puto amo al presidente del gobierno y a decir que las infraestructuras de Cantabria, por lo menos las ferroviarias, que no tiene ni idea de cuándo se acabarían, puesto que no es conocedor ni siquiera del presupuesto, y si habrá prórroga, si habrá techo de gasto, en fin. Así que, obviando ese tema, sí te voy a preguntar para acabar, te voy a poner un poquito en un aprieto, y te pediría que me dijeras 2 cosas buenas que haya conseguido Revilla en sus años de gobierno. Yo he sido muy crítico con el presidente Revilla porque creo que hizo una dejación de funciones como presidente de gobierno, que es lo que yo pido a un presidente de gobierno. Es decir, que asuma su responsabilidad, y su responsabilidad es enfrentarse a los problemas y dirigir un gobierno en coalición o en solitario. Y eso supone tomar decisiones, incluso a veces desagradables dentro de tu grupo o complicadas. Y eso no lo ha hecho el presidente Revilla en los últimos 16 años. Yo creo que es un buen comercial, pero yo al presidente de Cantabria lo que le pido es que sea un buen gestor. Y lamentablemente podría decirle que fue un buen comercial, pero sobre todo para su figura, más que para el beneficio de los cántabros. De hecho, los ciudadanos de Cantabria lo tenían muy claro. El presidente Revilla es mucho más valorado fuera de Cantabria que en Cantabria, y yo creo que eso refleja la realidad de una comunidad autónoma que no hacemos ruido, que somos responsables, que somos leales a nuestro compromiso como cántabros y como españoles, y lo que queremos es que una tierra de oportunidades como es Cantabria pueda desarrollar todo su potencial, y eso sin duda se va a conseguir con el cambio que los cántabros decidieron la pasada legislatura. Bueno, por lo menos le reconoceremos como buen tertuliano del hormiguero. Bueno, sí, la audiencia parece que lo dice. Y la última pregunta, Juanjo, que se me acaba de ocurrir ahora mismo, acordándome de una persona a la que conozco y a la que tengo cierta estima, que es Javier Fernández Soberón. Si no me equivoco, es el único ayuntamiento que hay de Ciudadanos en España, o no sé cómo se llamarán ahora. ¿Qué cabe decir sobre lo que acontece en inversiones y en trabajo en el ayuntamiento de Astillero? Te lo pregunto simplemente porque creo que la forma que él ha tenido de gobernar en Astillero, los resultados de las últimas elecciones municipales, algo de razón le han dado. Entonces, simplemente por eso te hacía la pregunta de si tienes conocimiento de alguna inversión que ha hecho el Gobierno de Cantabria y qué tal valoras la gestión que se está haciendo en ese ayuntamiento en concreto. Bueno, yo creo que el señor Soberón tuvo un resultado muy positivo en su ayuntamiento, lo mismo que otros alcaldes. Ha habido, en concreto hay un ayuntamiento en Cantabria que todo el arco del pleno es del mismo color, en este caso el Partido Regionalista. No hay ningún concejal de la oposición. El Ayuntamiento de Puente Viesgo. Quiere decir que el señor Soberón tiene su grupo parlamentario, tenemos representación del Grupo Popular y también del Partido Socialista. El Partido Regionalista en Astillero ha desaparecido. Entonces son circunstancias que cada municipio tiene sus ritmos. Hay otros ayuntamientos donde el Partido Popular es absolutamente monocolor en muchos municipios, donde prácticamente gobernamos también con plenos absolutamente monocolores. Y depende de los ritmos y las circunstancias de los municipios. Lo que sí puedo decir es que el compromiso del Gobierno de Cantabria, frente a lo que pasaba con anterioridad en el Gobierno regional socialista, es que se ha aumentado el Fondo de Cooperación Municipal y no miramos los colores de los partidos que gobiernan en los ayuntamientos. Al Partido Popular y al Gobierno de Cantabria le preocupan los cántabros, vivan en Potes, en Santander, en Astillero, en Escalante o en Casturdiales o en cualquiera de los 102 municipios de Cantabria. Intentamos que las responsabilidades del Gobierno de Cantabria en esos ayuntamientos se realicen de forma razonable en función de las prioridades. Y en el caso concreto de Astillero hay un compromiso con el centro de salud, un compromiso que ahora reivindica el alcalde, pero que durante los 8 años de gobierno regional socialista, si lo reivindicaba con la voz un poquito más baja. Ahora parece que la ha elevado, y que no se preocupe porque el gobierno del Partido Popular ha iniciado los procedimientos para ampliar y mejorar el centro de salud de Astillero, que será una realidad gracias al Partido Popular. Eso que no les quepa duda a los vecinos de Astillero. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias hasta aquí esta primera charla. Sí te voy a emplazar a que antes de acabar la legislatura nos vamos a ver y ya hablaremos en otros términos y valoraremos qué ha sucedido y qué tal ha ido la legislatura. Así que, amigo, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.